Saludos miembros de Tu Mecánico Personal. Continuamos con el tema monitores o videos. Estos vídeos serán diseñados con un lenguaje sin tanto tecnicismo, de una forma muy sencilla, ya que el tema de los monitores tiende a ser muy confuso. Pero si lo sabemos explicar y ustedes lo saben analizar, podemos tener una herramienta fundamental a la hora de realizar diagnósticos automotrices. Como sabemos, el sistema OBD2 no es un sistema de inyección. El sistema OBD2 es un conjunto de normas universales, estandarizadas, que rigen un tipo de sistema de inyección. Y esa serie de normas cumplen unas características muy específicas y que, como sabemos, son universales independientemente de las marcas, independientemente de los modelos de autos. Cada fabricante debe instalar en el software de la computadora los monitores, el sistema de monitoreo. Los monitores, como ya hemos visto, no es más que un conjunto de pruebas, de chequeos, de supervisiones que realiza la computadora a todos los componentes de los distintos sistemas. Y cuando ella determina que algo no está bien, aplica todos los sistemas o todos los mecanismos para lo que ella ya fue diseñada y que hemos conocido, que es almacenar un DTC en su memoria, iluminar la luz MILC en el tablero de instrumentos y, lo más importante, toma una fotografía de todos esos parámetros que ella vio y que fallaron en ese momento para que ella pudiera almacenar ese DTC. Esa fotografía nosotros la encontramos en el escáner automotriz en la función Freeze Data, es decir, datos congelados. ¿Cómo la manejamos? Se nos almacena un DTC, la computadora crea un DTC, como ya vimos en el tema de escáner anterior, de cómo la computadora va a crear ese DTC. Y en el momento que ella crea ese DTC, toma una fotografía de todos los datos en vivo que ocurrieron en ese momento, y si nosotros sabemos leer los datos en vivo y sabemos ya conocer cómo trabaja la computadora y sabemos que esa luz se encendió porque la computadora a través de los monitores observó que algo no estaba en un correcto funcionamiento, ya nosotros podemos comenzar a analizar y tenemos la piedra fundamental en la cual debemos ampararnos para realizar diagnósticos automotrices. Los monitores, como hemos estudiado, son pruebas que la computadora está realizando o que la computadora realiza a todos los sistemas para determinar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes que constituyen ese sistema, bien sea actuadores o sensores. La diferencia del sistema OBD1, donde tenía que ocurrir una falla para que la computadora pudiera almacenar el DTC, y en el sistema OBD1 todas las fallas que monitoreaba la computadora eran fallas eléctricas, mientras que en el sistema OBD2 ya la computadora busca detectar no solo fallas eléctricas, sino también fallas mecánicas y fallas químicas, para evitar dos cosas fundamentales. Uno, la contaminación a través de la emisión excesiva de gases contaminantes, y dos, un consumo excesivo de combustible, es decir, una alteración de la mezcla estequiométrica, que, como sabemos, la relación es 14.7 a 1. La computadora siempre va a buscar mantener este umbral de contaminación por debajo de 1.5 veces lo que está permitido por las leyes. Y los tipos de monitores son básicamente dos: los monitores continuos y los monitores no continuos. Los monitores continuos son pruebas que realiza la computadora todo el tiempo. Desde el instante en que nosotros encendemos el auto, la computadora se encarga de realizar esa supervisión a todos los componentes de los distintos sistemas, específicamente en tres sistemas que son los monitores continuos, los que la computadora constantemente va a monitorear, como son los de componentes compresivos, los de falla de cilindros y los del sistema o monitores de ajuste de combustible. Los monitores no continuos, como su nombre lo dice, son monitores que la computadora no está realizando constantemente, sino que deben de cumplirse características
específicas para que la computadora pueda correr ese monitor. Ya nosotros sabemos de que esas características específicas son denominadas criterios de habilitación y que cada fabricante va a determinar cuáles son esos criterios que deben darse para que la computadora corra el monitor. Adicional a todo esto, podemos decir también de los monitores no continuos, es que deben ocurrir una serie de viajes, como ya sabemos, en donde deben de cumplirse esas condiciones para que la computadora almacene el DTC. Pueden ser según la cantidad de viajes que el fabricante lo determine. Pueden ser 2, 3 o hasta más viajes. Mientras que en los monitores continuos, la computadora realiza ese chequeo, pero puede encendernos la luz de 1000 inmediatamente a la computadora detectar esa falla. Y también pueden cumplirse una serie de viajes, pero generalmente los realiza es en un primer viaje. Entonces vamos a comenzar el estudio minucioso de cada uno de los monitores OBD2. Vamos a comenzar realizando un estudio en el monitor CCM, conocido también como un monitor compresivo de componentes. El monitor compresivo de componentes es un monitor continuo, es decir, que cada vez que encendamos el auto, la computadora va a realizar este chequeo, esta supervisión a todos los sensores y actuadores que están involucrados en ese sistema en específico, sistema que el fabricante determina. El fabricante es el que decide cuáles son los sensores y actuadores que están generalmente siendo monitoreados por este monitor, valga la redundancia, de forma continua. Los sensores y actuadores que están involucrados generalmente se les envió en el texto correspondiente a este tema. Pero al hablar de monitores compresivos de componentes, básicamente estamos hablando de un circuito dentro de la computadora, es decir, una parte de la computadora que se encarga de realizar este chequeo a todos estos sensores y actuadores, buscando siempre 3 características fundamentales. 1. Circuitos abiertos. 2. Circuitos en corto, bien sea corto a positivo o corto a tierra. Y una tercera que es señales fuera de rango. Es decir, que a nosotros encender el auto, ese circuito dentro de la computadora inmediatamente comience a realizar chequeos en todos los sensores y actuadores, buscando siempre circuitos o señales abiertas, circuitos en corto o señales fuera de rango de todos los sensores y actuadores que están involucrados en ese sistema. Si nosotros queremos comprobar cómo trabaja, cómo es este monitoreo que realiza la computadora, podemos incluso observar lo inmediato que la computadora reacciona o hace ese chequeo. Conecten un escáner a un auto y desconecten el sensor TPS. La computadora inmediatamente va a registrar un DTC que dirá circuito alto en la señal de sensor TPS, por decirles algo. Y así, si nosotros desconectamos una bobina, igualmente la computadora inmediatamente va a registrar ese circuito abierto que se ha creado. Así en todos, puede ser en un actuador, si nosotros desconectamos una bobina, igualmente lo va a registrar, independientemente de que sea un sensor o un actuador. La computadora, al encender el auto, realiza ese chequeo y al detectar un circuito abierto, lo va a registrar. Si detecta un corto, inmediatamente también lo va a registrar. Y allí nosotros sabemos que al crearse el DTC, ya nosotros sabemos que la computadora
¿Por qué lo registró? La computadora inmediatamente detectó que tenemos un sensor desconectado, un actuador desconectado. O si existe un corto a positivo o un corto a tierra, también la computadora nos lo va a registrar a través de un DTC. Depende de nosotros, con la ayuda de toda la información técnica, de nuestra experiencia, de nuestra pericia, poder resolver ese DTC. Bien sea buscando ya el corto donde quiera que se encuentre o solventando las fallas en un circuito abierto o en un voltaje alto, voltaje bajo, como ya hemos visto que la computadora nos va a hablar. La computadora nos va no solo a registrar, sino que nos va a registrar ese DTC que nosotros podemos extraer a través de un escáner y nos lo va a decir en una terminología específica. Ya nosotros vimos en la clase anterior cuál es esa terminología que la computadora utiliza y cómo nosotros debemos interpretarla para partir de allí a realizar nuestro diagnóstico y así después nuestra reparación. Ahora vamos a ver cómo la computadora detecta una señal fuera de rango. Cuando la computadora detecta que algo no está bien con determinado sensor o actuador, ella nos va a registrar igualmente un DTC y nos los va a indicar específicamente. Está una señal fuera de rango. ¿Cómo lo utiliza? Utilizando la palabra performance. También puede utilizar directamente la señal fuera de rango. Entonces dependerá de nosotros ahí ya realizar el diagnóstico. Y vamos a realizar un estudio de cómo la computadora lo va a realizar a través de un sensor y de un actuador. En este caso estudiaremos cómo nos lo va a registrar y por qué a través del sensor TPS y luego lo veremos con un actuador en el caso de un inyector. Ahora compañeros, ya que hemos visto cómo la computadora a través del monitor compresivo de componente está buscando constantemente tres tipos de señales o tres tipos de condiciones, como son señales abiertas, buscando cortos a positivo o a tierra y señales fuera de rango. Entonces ahora vamos a centrarnos en una característica fundamental que busca ese monitoreo, como es buscar señales fuera de rango. ¿Por qué es importante conocer y dominar esto? Porque ya a nosotros conocer cómo funciona el sistema, ya nosotros conectamos un escáner, sabemos por qué me encendió la luz 1000, sabemos qué terminología está utilizando el escáner cuando me dice a mí que hay una señal, por decirles algo, fuera de rango. Ya nosotros no vamos a correr a cambiar ese sensor, ni vamos a correr a cambiar la bomba de gasolina, porque ya nosotros sabemos cuando la computadora nos está hablando de señales eléctricas, cuando nos está hablando de cortos, y ahora vamos a ver cuando nos está hablando de señales fuera de rango. Cuando la computadora nos almacena un DTC de una señal fuera de rango o performance, generalmente allí sí nos está hablando de un problema del rendimiento o del funcionamiento del sensor. Allí generalmente sí podríamos cambiar el sensor o el actuador. Ojo, ojo, antes debemos de realizar todas las mediciones y comprobaciones que se les realizan a los sensores y a los actuadores. Solo después de realizar todas las pruebas, mediciones, comprobaciones, allí sí nosotros podríamos realizar el reemplazo del sensor o del componente cuando comprobemos que estemos totalmente seguros de que la falla corresponde a el funcionamiento erróneo del sensor. ¿Por qué decimos esto? Porque en todos los sistemas del auto, la computadora automotriz lo que va a medir siempre es el consumo de corriente, es decir, el amperaje circulante a través de la resistencia del sensor o del actuador. Vamos a tomar el caso del sensor TPS. Es decir, si el TPS puede ser un sensor o un actuador, pero estamos hablando del TPS. Si el TPS no tiene en su bobinado interno el valor óhmico que la computadora en su software dice que debe de tener, la computadora no va a reconocer esa señal que le está enviando el sensor TPS. La computadora no va a reconocer esa señal de voltaje porque el valor óhmico de su resistencia no concuerda con lo que la computadora dice que debería ser y nos va a almacenar ese DTC performance. Pero debemos de tomar
en cuenta que debemos realizar siempre todas las mediciones y comprobaciones. ¿Y por qué siempre decimos que generalmente la falla sí tiene que ver, al hablarme del rendimiento del motor, del rendimiento del sensor o del actuador, que generalmente sí hablamos del sensor? Porque repetimos, ella lo que me va a leer es el valor óhmico del bobinado interno del sensor o del actuador, que ella me está diciendo que tiene una señal fuera de rango. Nosotros podemos con el multímetro hacer las mediciones. En este caso del sensor TPS, nosotros podemos medir, y cuando medimos buscamos ver siempre y ver dos comprobaciones: que el voltaje sea proporcional a la gráfica. Es decir, yo puedo medir el voltaje y ver que mi voltaje es descendiente, y mi gráfica me da que es un voltaje descendiente, correcto, y al desacelerar mi gráfica es descendiente. Estamos totalmente claros con eso. Eso lo vemos con el multímetro y lo vemos en la gráfica. Si la gráfica me presentase unos picos, correcto, bien sea ascendiendo o descendiendo, ya nosotros sabemos que ese sensor está averiado. Pero podríamos darse el caso de que la señal es ascendente y descendente de forma continua, pero el sensor podría estar malo en su funcionamiento porque la computadora determina que el amperaje circulante en la bobina del sensor TPS no es el adecuado. Pero tenemos voltaje y gráfica ascendente y descendente de forma perfecta. ¿Pero qué ve la computadora? La computadora ve una gráfica más o menos de este tipo. La que debería ser correcta es esta, y la computadora lo puede ver así. Una gráfica que no es proporcional a la que debería ser. Esta gráfica es la que dice que debería ser bajo ciertas condiciones. Con el pedal pisado al 50%, mi gráfica debería ser esta. Pero si yo piso el pedal al 50% y obtengo esta gráfica, esta señal no la va a reconocer la computadora. ¿Y qué le da esta señal? El valor óhmico de la resistencia de la bobina interna del sensor. Entonces, por eso generalmente al hablar de performance o de rendimiento fuera de rango, nos estamos refiriendo a algo así. Puede existir la señal, puede existir los voltajes, pueden existir el correcto funcionamiento, lo podemos ver en la gráfica, pero la computadora no lo va a reconocer. Ojo, comprobaciones, mediciones, para poder decir a ciencia cierta de que efectivamente el sensor o el actuador en estudio está efectivamente averiado. Ahora vamos a ver con detenimiento cómo la computadora, a través del monitor de los componentes compresivos, busca señales de entrada y señales fuera de rango. Ya lo vimos en los sensores, ahora vamos a verlos en los actuadores. En este caso, en un inyector de combustible. La computadora automotriz, a través del circuito del transistor, va a comandar una señal negativa a la bobina del inyector. ¿Correcto? Nosotros sabemos que un inyector va a tener una señal fija de 12 voltios y la computadora va a activar, va a energizar esa bobina de ese inyector enviándole una señal negativa. Esa señal negativa es lo que nosotros llamamos pulso de inyección. Ese pulso de inyección la computadora lo va a ver a través de una gráfica que nosotros la podemos ver no con un multímetro, pero sí con un osciloscopio. Es una señal más o menos así, correcto. El pulso negativo ella lo va a aplicar o lo va a comandar en este momento, y esto es lo que nosotros llamamos el tiempo de apertura del inyector. Entonces, ¿qué señal busca ver la computadora como señal de entrada? Siempre recordamos, en todos los sistemas la computadora lo que va a medir es una caída de voltaje, un valor óhmico a través de la resistencia, bien sea del sensor o del actuador. En este caso, que estamos hablando de los inyectores, de la bobina del inyector. Si nosotros decimos que el inyector tiene una resistencia o un valor óhmico
de 10 ohm, la computadora lo que espera ver es una caída de voltaje a través de ese bobinado. Y la computadora no hace más que aplicar la ley de Ohm, y lo que hace es ver si tenemos 12 voltios, lo divide entre ese valor de la resistencia 10 ohm. La computadora lo que espera ver en el monitor de componentes compresivos al arrancar el auto es supervisar todos los inyectores, y que todos los inyectores, ella lo que espera conseguir es un consumo de corriente de 1.2 amperios. Esto es lo que la computadora busca en primera instancia a través del monitor conseguir en todos los inyectores. Entonces, la computadora, a través del monitor de componentes compresivos, lo que espera en el caso del inyector, y así como de cualquier otro actuador, básicamente lo que ella está buscando son señales de entrada. Señales de entrada, en el caso del inyector, que va relacionada por el consumo de corriente, la caída de voltaje del bobinado del inyector cuando ella aplica esta señal negativa. Es decir, el consumo de corriente que tiene ese inyector durante el tiempo de apertura del inyector. Eso es lo que la computadora busca. Obviamente, si nosotros tenemos en este punto, es decir, en el bobinado, por desgaste o por cable sulfatado, por X o Y motivo, nosotros tenemos una alta resistencia, en este bobinado se me va a alterar el valor óhmico. Y si se me altera el valor óhmico, este valor que la computadora espera ver se me va a ver alterado. Si se ve alterado, la computadora no lo reconoce. Y si no lo reconoce, se me va a activar un DTC. Y en caso más extremo, si tenemos una apertura en el bobinado, obviamente no vamos a tener aquí ningún tipo de lectura, y por ende la computadora nos va a registrar una señal de voltaje abierto, una señal abierta en este caso. ¿Correcto? Entonces aquí estamos viendo cómo la computadora nos va a ir a nosotros almacenando DTC según el funcionamiento y lo que ella espera conseguir durante el monitoreo de componentes compresivos. También qué espera ver la computadora y nos puede registrar un DTC durante este monitoreo. Busca el pico inductivo. El pico inductivo, como sabemos, en todo elemento bobinado, cuando se produce un corte en el campo magnético, me va a producir un pico inductivo. Ese pico inductivo también ella lo espera ver, y cuando no lo encuentra en un valor razonable, va a almacenar un DTC. El pico inductivo en todo inyector comercial en la actualidad tiende a ser de 50 a 60 voltios. Esos son los valores que ella espera conseguir para poder, durante el monitoreo de componentes compresivos, esto es lo que ella espera observar en los inyectores. Y así igual busca en cualquier actuador. Busca son las caídas o el consumo de corriente, las caídas de voltaje, es lo que ella espera buscar durante su funcionamiento. En el caso del inyector, durante el tiempo de apertura del inyector, y los picos inductivos. Dependiendo de allí es que ella va a determinar el correcto funcionamiento o el mal funcionamiento del inyector o de cualquier actuador. Ahora, como nota adicional, ¿cómo hace la computadora este registro en el caso del inyector? Nosotros lo vamos a ver más profundamente y de forma más detallada cuando veamos el funcionamiento interno de los componentes de la computadora y lo que nos va a permitir realizar reparaciones en la computadora. Pero vamos a tocarlo de manera general en este caso. La computadora, a través del driver interno, va a comandar una señal a la base del transistor. Esto es lo que llaman la etapa de potenciación de salida del inyector. Y a su vez, la computadora de forma interna tiene un monitoreo continuo a ese mismo driver. Esto es lo que le permite internamente a la computadora en el circuito del inyector determinar
todo lo que son las caídas de voltaje durante el tiempo de apertura del inyector, así como los picos inductivos de ese inyector. De forma general y de manera de concluir, ya podemos ver que el monitor de componentes compresivos es un monitor continuo. Es un monitor que siempre al encender el auto, la computadora, ese circuito de la computadora va a monitorear todos los sensores y actuadores que están relacionados a ese sistema que el fabricante diseñó en busca de señales abiertas, en busca de cortos, bien seas a positivo o a tierra, y en busca de señales fuera de rango, ¿verdad? La computadora va a realizar y nos los va a decir en el lenguaje que nosotros ya hemos visto y que nosotros debemos analizar. Ya nosotros sabemos en el caso del sensor TPS bien, y así lo podemos aplicar en cualquier sensor, aplicar las pruebas, comprobaciones y mediciones correspondientes para determinar. Ya nosotros sabemos cuándo nos debemos enfocar en una falla eléctrica, cuándo debemos buscar un corto, cuándo debemos tener una señal abierta. También nosotros podemos decir a ciencia cierta cuando tenemos una señal fuera de rango por mal funcionamiento del sensor o de un actuador. Ya nosotros sabemos qué es lo que la computadora espera conseguir, que no son más que consumos de corriente, caídas de voltaje durante tiempos específicos, en el caso del inyector, cuando existe el ancho del tiempo de apertura del inyector. De esta manera damos por concluido este tema. Vamos a seguir abordando todos los demás monitores. Es importante conocer el por qué la computadora me enciende la luz para allí, o me almacena un DTC para, partiendo de allí, comenzar a solventar. Vean cómo ya sabemos para qué fueron creados los sistemas, sabemos cómo funcionan los sistemas, sabemos cómo nos abre el escáner, por qué nos está hablando de esa manera el escáner, para así poder realizar diagnósticos eficaces. Entonces, ¿qué vamos a ver?